El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que Jesús se encarnó para deshacer las obras del demonio. Este fue su principal cometido, su principal tarea: deshacer las obras de Satanás. Cuando Jesús llama a sus discípulos, los asocia así, los llama para que estén con Él y después para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. La actividad exorcística de Jesús ocupa un lugar esencial, primordial en su obra misiánica, la expulsión de los demonios. En la sinagoga de Nazaret, Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre él para anunciar la buena nueva a los pobres, para dar libertad a los oprimidos, poner en libertad a aquellos que están oprimidos y oprimidos por el diablo. Y vemos cómo Jesús en su obra mesiánica expulsaba demonios. Los escribas y fariseos quedaban confundidos porque Jesús los hacía irse tan solo con una sola palabra. Incluso llegaron a acusarlo de que él expulsaba a los demonios con el poder del príncipe de los demonios, porque quedaban sorprendidos la manera en la cual él los expulsaba. Simplemente calla y sal de él. Y los espíritus no podían resistirse. Salían, eran expulsados. Y era algo que ellos pues les daba envidia, les daban celos de lo que Jesús era capaz de hacer, y ellos no podían hacerlo. Cuando Jesús asciende a los cielos, Jesús dice: a los que crean en mi nombre expulsarán demonios. Hermanos, cuando tú y yo anunciamos el reino de los cielos, el reino de Satanás se ve disminuido, se ve afectado. El reino de los cielos, el reino de las tinieblas retrocede. Las fuerzas del mal sucumben y caen. Nunca hemos de enojarnos, de molestarnos, porque los demonios son expulsados, porque el reino de los cielos está cayendo, está disminuyendo. A eso vino Jesús, y a eso nos manda: a expulsar demonios, a destruir el reino de las tinieblas. Sin embargo, encontramos a gente que se llena de envidia porque Dios obra, porque Dios actúa en personas sencillas, tal vez que para ellos son insignificantes. Muchas de las veces los líderes se creen dueños del poder, piensan que es una actividad que solamente les compete a ellos. Pero si Dios quiere utilizar a otra persona humilde, sencilla, Dios lo puede hacer. Dios
le delega el poder a quien Él quiere. Y no hemos de llenarnos de envidia. Si los demonios están saliendo, si los demonios están siendo expulsados, pues es Dios. Porque ¿quién puede expulsar demonios si no solamente Dios? Solamente Dios es el que tiene el poder. Y si Él se lo quiere dar a quien Él le da la gana, ¿cuál es el problema? Estarías peleando contra Dios. Te estarías oponiendo a Dios. Estarías a favor del reino de las tinieblas, que es el que se opone a que los demonios sean expulsados, que es el que se opone al reino de Dios. Ojalá que jamás te veas involucrado en hacer prohibiciones que van en contra de la voluntad de Dios, del reino de Dios, porque estarás peleando contra Dios, te estarás oponiendo a Dios. A mí me pasó algo hace muchos años. En los primeros años de mi conversión, Dios se manifestaba y lo sigue haciendo, pero en aquel tiempo era como algo evidente. Las personas venían, compartían sus problemas, sus dificultades. Se les hacía una pequeña oración y había reacciones. La gente comenzaba a mostrar algunos signos de liberación, como el vómito y otras cosas. Era algo muy evidente. Era una oración sencilla. Y Dios así se manifestaba. Hubo algunas personas que se dieron cuenta de esto que acontecía y igual. Tenemos que prohibir esto. Esto no puede seguir adelante. Pero el líder principal dijo, no vamos a prohibirlo. Lo que él dijo, vamos a hacerlo de la mejor manera. No sé cuál sería la mejor manera. Si lo único que se hacía era orar por la persona y la persona comenzaba a manifestar estos síntomas de comenzar a vomitar. Había una reacción y la persona quedaba feliz, contenta de aquella oración, de aquel mal que había salido. ¿Cómo vamos a enojarnos? ¿Cómo vamos a molestarnos? ¿Cómo vamos a prohibir que una persona sea liberada? Si Jesús lo encontramos lleno de ira, cuando encontraba gente endemoniada y había quien se oponía a aquella mujer que tenía 18 años encorvada. Era un demonio la que la tenía encorvada. Jesús está lleno de enojo, de ira, porque los escribas y fariseos se molestan, porque expulsa a los demonios, porque sana a aquella mujer en sábado. Y Jesús les dice que qué es lo que uno debe de hacer en sábado, salvar la vida o dejar que se pierda. Y Jesús, lleno de compasión y de ira al mismo tiempo, expulsa a aquel demonio y aquella mujer queda liberada, queda sanada, puede enderezarse. Jesús, hermanos, quiere liberarnos a todos. A veces quisiéramos que las cosas se hicieran de una forma, de otra forma, como yo pienso, como yo quiero. Dios hace las cosas como Él quiere. En los mismos evangelios vemos cuando un demonio salía, pues tiraba a la gente a tierra, le hacía echar espumarajos por la boca. A veces queremos que no pasen tales o cuales cosas porque nos parecen exageradas. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Si son cosas de Dios, son cosas misteriosas. Nosotros hemos de orar, hemos de pedirle a Dios que traiga la liberación y que Dios haga su obra, que la haga como Él quiera, pero que libere a las personas. En el Evangelio
es uno de los discípulos de Jesús y es Juan, que le dice a Jesús: hemos visto a uno que expulsa a los demonios en tu nombre. Como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Como no es de los nuestros. Juan sabía y supo que aquel que expulsaba a los demonios lo hacía en el nombre de Jesús. Lo está haciendo en el nombre de Jesús, no importa. No importa que no sea de su grupo. No importa que este personaje no anduviera con ellos. Lo está haciendo en el nombre de Jesús. Y si está expulsando demonios es porque Dios mismo lo avala. Porque ¿quién puede expulsar demonios realmente y verdaderamente sino Dios? Y si Dios lo hace en la fuerza, en el poder del Espíritu Santo y de alguna forma por la fe de la persona que está intercediendo, que está obrando. Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Prohibir la obra de Dios. Prohibir la obra de Dios. Te estás oponiendo a Dios, estás peleando contra Dios. Pregúntate antes de prohibir algo si no estás luchando contra Dios, prohibiendo que el reino de los cielos se extienda. Te estás metiendo con Dios. Te estarías metiendo con Dios. Te las tendrás que ver con Dios. Esto es delicado. Antes de prohibir, asegúrate qué es lo que estás prohibiendo y contra quién realmente estás peleando. No sea que te las tengas que ver con Dios. No sea que te estés oponiendo a la obra de Dios tú, que tú quieres servir a Dios, que quieres hacer la voluntad de Dios, estés en contra de la voluntad de Dios. Que nunca, ojalá que nunca te pase esto. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre. Un milagro es una manifestación sobrenatural de Dios, es una intervención de Dios. No hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Si Dios obra a través de alguna persona, de alguna forma es porque Dios la avala. Es porque Dios está con esa persona y esa persona también de alguna forma está con Dios. Si ahí puede irrumpir el poder y la gracia y la fuerza de Dios, es porque ambos están de acuerdo. Dios avala a esa persona y esa persona está poniendo su fe, está creyendo en Dios. Es así que el poder de Dios se puede manifestar. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Alguien que expulsa demonios está a favor de Dios, está con Dios. Alguien que manifiesta el poder de Dios, te aseguro que Dios está con él. Nosotros somos llamados, hermanos, a hacer avanzar el reino de los cielos. Y nunca debemos de estar celosos de ningún grupo, de ningún movimiento, ni de ninguna persona. El Espíritu Santo es multiforme, multifacético. Se manifiesta de mil formas. De mil formas. En la iglesia hay muchísimos moveres del Espíritu y no hemos de oponernos a ninguno de ellos, porque es Dios el que se está manifestando, es Dios el que está obrando. Que no te guste a ti, eso es otra cosa. No por el hecho de que no te guste quiere decir que no sea de Dios y que te vas a poner. Ay de ti si te opones, simplemente porque no te agrada, no te gusta, porque no va de acuerdo a tu psicología. No por eso vas a prohibir, no por eso te vas a oponer. Has de tener mucho cuidado con la obra de Dios, con el reino de Dios, porque de seguro si andamos prohibiendo, lo pagaremos muy caro. De alguna forma nos estamos poniendo del lado del mal, de las tinieblas, porque es el mal el que bloquea, es el mal el que impide la misma obra de Dios. Si Dios, ¿qué más quisiera? Tener más obreros. Él mismo dice que es mucha la mies
Y son pocos los obreros que hemos de orar al dueño de la mies que mande más trabajadores, que mande más obreros. Y luego tú o yo nos ponemos a prohibirle. Somos un obstáculo a ellos. Somos escándalo. ¿Cuántos servidores de Dios no se habrán ya retirado a causa de nuestras prohibiciones? A causa de que hemos sido un obstáculo, no hemos apoyado, no hemos favorecido el avance del reino. Que Dios nos dé claridad, que Dios nos dé entendimiento, sabiduría, temor de Dios, para que nunca a la ligera prohibamos, bloqueemos, obstaculicemos la obra de Dios. Estamos para hacer avanzar el reino. Estamos para que el reino de Dios crezca, avance, para que los demonios sean echados fuera. Si supieras, hermano, lo que es estar endemoniado, oprimido, ser esclavo del pecado, del demonio, es algo terrible. Lo que sufre esta gente con esas opresiones, adicciones, con esos males. Y todavía tú prohibiendo que se echen fuera los demonios, prohibiendo que esa gente quede libre. Ay de ti. Dice Jesús que aquel que es motivo de escándalo, más vale que le amarren una piedra de molino al cuello y lo arrojen al mar. Eso es tremendo. Estamos para hacer avanzar el reino. Estamos para expulsar demonios. Estamos para colaborar con Jesús en la salvación, en la redención y en la liberación de la humanidad. El hecho de que tú no entiendas, no comprendas, de que no te guste esto, no te capacita para prohibir. Ojalá que nunca nos opongamos a la obra de Dios. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Y oremos a Dios. Sigamos colaborando con Dios en la salvación y liberación de todos los seres humanos. Dios te bendiga abundantemente.